Muy buenas tardes, tengan querido auditorio que nos está escuchando y viendo por este su programa, El Derecho a tu Alcance. El día de hoy nos acompaña el maestro Manlio Fabio Vázquez Marcial. Él se desempeña como jefe del Departamento de Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Desde luego le damos la más cordial bienvenida, precisamente porque hoy nos abordará un tema muy interesante que tiene que ver, en un primer lugar, con el marco normativo de los niños, niñas y adolescentes que requieren protección en el marco de la ley. Sí, pues adelante, bienvenido. Nos gustaría que nos diera una breve introducción, primero qué es CIPINA y luego después el tema del marco legal para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por la invitación. A nombre de mi titular le agradezco el espacio que tenemos hoy aquí para platicar un tema que efectivamente es muy interesante. El CIPINA, quiero empezar comentando que es un mecanismo contemplado en el marco jurídico de protección de derechos humanos, en específico para niñas, niños y adolescentes, que deriva de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es donde encuentra su fundamento legal, y tiene que ver con una lógica de protección integral de todos los aspectos de la vida de niñas, niños y adolescentes a través de la intervención no solo del Estado, sino de la sociedad en general, de las familias, digamos, como corresponsables de la protección de los derechos. Es un sistema de sistemas porque está organizado de tal manera que hay un nivel federal, hay un nivel local en las entidades federativas y por supuesto hay un nivel municipal que tiene también este sistema. Entonces, mediante estos mecanismos, mediante la articulación de las instituciones incorporadas al sistema, se busca garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nada más para comentar muy rápidamente, los derechos de niñas, niños y adolescentes están contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una ley relativamente reciente, 2014 a nivel de la Ley General y 2015 para el Estado de Oaxaca. Entonces, en esta ley está el catálogo de derechos de niñas, niños y adolescentes, está incorporado los principios bajo los que se rige la protección integral y las responsabilidades, facultades, atribuciones, formas de articulación de todos las instituciones que intervienen en esta protección integral, ¿no? Ese es un poco más lo que sucede con el marco legal y sus instrumentos, sus mecanismos de protección contemplados a partir de esta ley general. Nada más decir que esta ley y estos mecanismos de protección te encuentran también un sustento en los tratados internacionales de los que México es parte, y en particular de la Convención de los Derechos del Niño, que en 1989 se aprobó por la Asamblea General de la ONU y que México ratificó. Entonces hay obligaciones internacionales, ¿no? de derecho internacional de derechos humanos que obligan a implementar estos mecanismos como parte de un sistema internacional de derechos humanos. Excelente. Yo creo que aquí, hablando de este marco normativo, vamos a encontrar que no es más que en cierta medida la ley que menciona, como una respuesta a la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se da en el 2011, entiendo, ¿no? Y obviamente aterriza el tema de la Convención sobre los Derechos de los Niños, en donde se plasman, por un lado, los principios, pero también los derechos que tienden a protegerlos, ¿no? Sobre todo en las circunstancias. Y quiero replantear un poco este tema, porque derivado de la pandemia, pues bueno, ha tenido unas consecuencias, ¿no? Vemos, por citar algunos ejemplos, los juzgados, ¿no? Que se empiezan a saturar por la problemática que está surgiendo en el seno de la familia
en el tema de los niños, niñas y adolescentes. Entendemos que por una parte es el órgano jurisdiccional, pero por el otro también en el caso de CIPINA tendría que ver las políticas públicas que hayan diseñado en relación a esto, ¿no? Yo creo que valdría la pena explorar, no sé, el licenciado Gregorio tenga algunas preguntas, algún planteamiento, porque es un tema interesante, sobre todo porque nos está dejando una gran enseñanza, por un lado, pero también es un problema que gradualmente ha ido creciendo, ¿no? Así es. Pues bienvenido, maestro Manlio, acá al programa, y muy bien la explicación que nos diste a manera introductoria. Creo que es bastante entendible y hay varios temas que quisiéramos tocar, tanto el maestro Gustavo como yo, pero fíjate que a nosotros nos preocupó como abogados litigantes, como abogados de acá de Oaxaca, que hay unas estadísticas que maneja inclusive o se manejan inclusive en el portal de la propia CIPINA, y es en relación a la cuestión del regreso a clases, ¿no? Que en sí nos gustaría escuchar qué acciones está tomando CIPINA para proteger precisamente o para hacer su labor de protección hacia las niñas, niños y adolescentes, que es donde está, yo creo que el meollo del asunto, tanto para ellos como para los padres de familia. Sí, el tema del regreso a clases ha resultado un poco controvertido porque supone una tensión entre algunos derechos. Por un lado, digamos, el derecho a la salud y esta preocupación completamente legítima de familias, instituciones, sociedad en general, sobre la posibilidad de que niñas y niños se contagien y sean vehículos de contagio, ¿no? Digamos, eso es por un lado. Pero por otro lado están otros derechos de los que destaca quizá el derecho a la educación, ¿no? Pero otros más. El derecho, por ejemplo, de niñas y niños a la recreación, al juego, al esparcimiento, la posibilidad de que niñas y niños socialicen con sus pares, ¿no? Digamos, todos estos derechos se han visto eh, pues mermados de algún modo por la pandemia, por el cierre de las escuelas. Entonces, efectivamente es una preocupación de muchos, de todos, ¿no? Incluso del CIPINA, pero lo que se está impulsando ahora es un regreso a clases que sea seguro, porque este regreso a clases supone no solo la posibilidad de continuar con la educación escolar, evitar que más niños caigan, por ejemplo, en el trabajo infantil, en el abandono escolar, por un lado, pero normalmente los niños que abandonan las escuelas, adolescentes que abandonan las escuelas, se tienen que incorporar al mercado laboral. Digamos, no es solo que abandonen, sino que se incorporen al mercado laboral. Entonces, ese es un problema porque el trabajo infantil es una situación que vulnera derechos normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay condiciones en las que puedan trabajar. Hay una edad permitida para el trabajo, los 15 años. Em, Muchas veces los trabajos son mal remunerados, pero además son trabajos peligrosos, ¿no? Y sobre todo, pues suponen la vulneración al derecho a la educación, ¿no? Entonces, pero también hay otros derechos que se están viendo afectados y una de las cosas son la salud mental, por ejemplo. El confinamiento, ¿no? Que trajo la pandemia supone un estrés, una carga de estrés demasiado grande que los niños están soportando y que los papás no han podido, porque obviamente nadie estaba preparado para esto, no estábamos preparados para esto, no pueden atender estos niveles de estrés y entonces se están dando muchas situaciones delicadas en el seno familiar, ¿no? Al interior del hogar. La violencia es otro tema, ¿no?
por ejemplo, las instituciones encargadas de la igualdad de género han mencionado que hay una violencia hacia las mujeres como resultado del confinamiento, ¿no? Del encierro. Pero no solo hacia las mujeres, también hacia los niños y niñas y adolescentes. Ellos también han visto estas afectaciones. Entonces, hay una gama muy amplia de afectaciones al ejercicio de derechos, ¿no? Y el regreso a clases puede paliar, puede mitigar un poco estos efectos, sobre todo los que tengan que ver con la socialización, los que tienen que ver quizá con encontrar cauce a problemas de salud mental que de continuar el encierro pues se verían más agravados. Los suicidios son un caso que nos debería preocupar mucho porque se están exacerbando, ¿no? estas situaciones. Sí, interesante precisamente lo que mencionas, porque de alguna manera vemos causas, ¿no? Es decir, atender las causas que tienen que ver con no es una ponderación de derechos, ¿no? Por un lado, el derecho a la educación, que se ha discutido durante mucho tiempo, pero por el otro lado, el derecho a la salud, que es mucho más amplio de lo que pudiéramos pensar, que tiene que ver con el aspecto de la socialización, con el aspecto recreativo, la no explotación laboral, que está afectando emocionalmente a los niños. Es decir, de repente perdemos de vista que la salud no es solamente física, sino que tiene que ver más allá con el desarrollo de ese niño, esa niña y el adolescente. Y lo enfoco sobre todo porque yo hacía énfasis al inicio del programa que gradualmente en los juzgados se ha ido incrementando esta situación de los conflictos familiares, pero de acuerdo a lo que mencionan, me pareciera que entonces parte de las causas está en ese confinamiento, ¿no? Obligado, ¿no? Pero de alguna manera ese confinamiento está provocando porque normalmente no estábamos acostumbrados a estar en casa el papá y la mamá y mucho menos los hijos, es decir, teníamos cierto de horario flexible que nos permitía estar haciendo otras actividades y nuestros hijos, hijas en otras actividades, ¿no? Entonces esto genera, por lo que entiendo, parte de esta problemática que se está agudizando y que desafortunadamente provoca que se exacerbe hasta el grado del suicidio, por lo que entendemos, ¿no? Pues esa es una parte que quiero rescatar de esta plática que nos estás dando al respecto. Gregorio, ¿quieres comentar algo? Sí, de hecho, comentaba yo fuera de acá del aire que con el maestro que se me hizo muy elevada la tasa de mortalidad que ha habido en el sector infantil y adolescente, de acuerdo a las estadísticas que se manejan a nivel nacional, ¿no? Inclusive que las ponen por encima de las muertes ocurridas por el COVID, ¿no? Por el confinamiento que hay. Al respecto, Cipina, ¿qué acciones ha tomado para proteger a los niños? Sabemos, como decías hace rato, que viene por una deficiencia ya que hay en el ánimo de los infantes, que nos pega a los adultos también, y entendemos esa etapa, pero ¿qué poder hacer? Las familias comunes, los padres comunes, ¿qué pueden hacer? Claro. A mí me gustaría partir para abordar esto del hecho de que hemos considerado a niñas, niños y adolescentes como pertenecientes al espacio privado, ¿no? Digamos, siempre hemos considerado que un niño o una niña pertenecen a su casa, ¿no? Y ese es el medio. Y además consideramos que es un medio protector, además, lo cual no es del todo cierto. Y pocas veces ocupan el espacio público. ¿Cómo ocupan el espacio público? Casi siempre a través de la escuela o los espacios de juego, ¿no? Y recreación. Básicamente, esa es la forma de ocupar. Cuando viene el encierro, cuando viene el confinamiento por la pandemia, niñas y niños dejan de salir, dejan de socializar con sus pares, dejan de ir a la escuela, que es un espacio de socialización, dejan también de jugar, ¿no? de recrearse, y empiezan las tensiones al interior del hogar
porque lo que nosotros entendemos es que son relaciones intersubjetivas, son relaciones entre personas, pero los adultos, las personas adultas, tienen un mayor poder, tienen la posibilidad de imponerse frente a los niños, ¿no? Ante los niños. Y si un niño, una niña está sufriendo, digamos, los estragos del estrés provocado por el encierro, pues las personas adultas lo que hacen es pues acallarlos y decirles, regañarlos y reprenderlos para que no manifiesten ese estrés, ¿no? Y esas tensiones que tienen. Y es ahí donde empiezan a haber problemas, problemas de salud mental, problemas emocionales, que papás, mamás, en realidad todas las personas, pero en particular las personas cuidadoras primarias, ¿no? Papás, mamás, a veces la abuelita, a veces las tías o tíos, no están preparados para afrontar, ¿no? Y desgraciadamente se van, como decíamos hace un momento, exacerbando y dirigiéndose en varios casos, en el peor de los casos, hacia pensamientos suicidas, ¿no? Hacia unos niveles de ansiedad y de depresión tan altos que pueden llegar a resultar en suicidios. Entonces, lo que hemos estado planteando desde el Sistema Nacional de Protección, ¿no? Digamos, desde este sistema de sistemas, es que las instituciones, las familias, la comunidad puedan implementar acciones de mitigación. Acciones de mitigación y en uno de esos aspectos para la salud mental, en varios aspectos, ¿no? Pero específicamente en el caso de la salud mental, a través de favorecer espacios de juego, de interacción sana, de adquirir habilidades inmediatas para poder dar contención a niñas y niños en un caso de desbordamiento emocional, ¿no? Ahora hemos estado trabajando un proyecto con una organización, Child Fund México, donde precisamente lo que se busca es brindar apoyo socioemocional por parte de los maestros en esta estrategia de regreso a clases, de tal manera que estos efectos que se han visto y que han afectado a niñas, niños y adolescentes en el plano emocional puedan encontrar un cauce, ¿no? Y puedan como dirigirse, y en el caso donde se identifiquen situaciones de riesgo, bueno, referirlos a alguna institución especializada. Esta es una de las cosas que hemos hecho. Hemos enviado recomendaciones hacia los municipios, hacia las instituciones, hacia las familias incluso, ¿no? Para que este tipo de conductas no se presenten en la relación con niñas, niños y adolescentes. Es un tema muy complejo, es bastante complejo, porque es entrar al espacio privado, al espacio doméstico, digamos. Ahí hay una primera limitación. Difícilmente las familias aceptan que en el espacio doméstico se les diga qué deben hacer, cómo tratar a su familia. Entonces, esa es la primera dificultad, pero me parece que la situación lo amerita y, bueno, tendrá que intensificarse este tipo de acciones, de mitigación. Híjole, qué interesante porque precisamente tocas un aspecto fundamental. Yo digo que la difusión, porque precisamente la falta de difusión pues provoca que pues de cierta manera se limiten esos derechos. ¿Por qué lo voy a decir? Porque en el caso del magisterio, vamos a decirlo concretamente en Oaxaca, pues hay una negativa al retorno a clases, a pesar de que se habla a nivel nacional, pero inclusive podemos decir que hasta los padres, madre de familia, por el tema de decir, bueno, yo no quiero que sea mi hijo portador de un contagio, por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, poner en riesgo su propia integridad física y la vida. Pero nos olvidamos que también con esta parte interna, pues seguimos con el mismo riesgo, si no es que mayor, ¿no? El tema emocional,
Y la verdad me parece interesante porque precisamente con esos puntos que mencionas, pues dándole mayor difusión a lo mejor se lograría que la sociedad civil participara de una manera más abierta para permitir que este tipo de situaciones, porque efectivamente no estábamos preparados, pero vayan disminuyendo y no al contrario, pareciera que vamos contracorriente, va aumentando en lugar de disminuir. A mí en lo personal creo que me quedó muy claro que tenemos que trabajar mucho esa parte, sobre todo a nivel privado, entender que debemos abrirnos para que en su momento pues también gradualmente los niños sí puedan regresar, pero también hay que reconocer algo. El Estado no dio una difusión suficiente el por qué sí debían regresar a clase, nada más dijeron regreso y regreso, pero esta parte que es fundamental, que se le debe comunicar en este sentido a la sociedad terminaría por comprenderla, ¿no? Creo que sería una parte fundamental. De hecho, me parece que la estrategia ha estado un poco limitada en cuanto a comunicar los fines, digamos, Sí. y los beneficios del regreso a clases. Es complicado porque efectivamente estamos en un nivel de pánico todavía, ¿no? Respecto a la pandemia, a pesar de que ha avanzado la vacunación, pero todavía seguimos teniendo mucho miedo sobre lo que pueda pasar con la enfermedad, ¿no? Sin embargo, es importante que se empiecen a retomar estos espacios de socialización, estos espacios de educación, evitar que sobre todo los adolescentes, las y los adolescentes, pero también niñas y niños, se incorporen al mercado laboral, al trabajo infantil, eh, digamos, ir normalizando dentro de lo que cabe, ¿no? Porque seguramente no vamos a poder regresar al estado en el que nos encontrábamos antes, pero sí ir retornando. Hay otras cuestiones que me parece que la estrategia también tiene sus debilidades. Eh, por ejemplo, una de las cosas que hemos observado es que la estrategia plantea una participación de padres y madres para llevar a cabo los filtros sanitarios y la limpieza, por ejemplo, de aulas, todo esto, ¿no? Sin embargo, las estadísticas nos han mostrado que quienes han estado más de cerca apoyando la educación de niñas y niños en el hogar, ¿no? En la distancia, han sido las mamás, las mujeres, ¿no? Y lo que sucede es que cuando se plantea una mayor participación de las familias en la estrategia de regreso a clases, y sobre todo en estas actividades de limpieza, de filtro, se impone una carga mayor a las mujeres, porque pues van a tener que ser ellas quienes vayan a limpiar, quienes vayan a apoyar en los filtros sanitarios, todo esto. Entonces, y las mamás, muchas trabajan, muchas no pueden, entonces muy probablemente decidan no llevar a sus hijos a la escuela. Y ahí va a haber otra complicación porque quizá no haya la presencia de tantos niños en las escuelas. Las y los docentes también juegan un papel importante en esta decisión, esta posibilidad de regresar a clases, y tendrían que entender que es importante que se haga. Entonces, ciertamente la difusión sobre los fines, sobre los beneficios del regreso a clases son importantes. Tendremos que trabajar más, seguramente, todas las instituciones, para que nos vayamos convenciendo de que no solo tiene que ver con prevenir un posible contagio, sino con paliar y atender todos estos efectos, toda esta gama de efectos que ha tenido el encierro por la pandemia. Así es. Maestro, hace poco hubo un cambio en la cabeza, ¿no? Llegó la doctora Olga Sánchez Cordero. Ella es jurista, estuvo en la Suprema Corte, sabe de derechos humanos muy bien. Al respecto,
No sé si traiga un proyecto, un programa de acciones para lo que estamos viviendo o hacia un futuro para protección de los infantes y de los adolescentes. No sé qué es lo que haya comentado, quisiéramos que el público lo supiera. Sí, la doctora Cordero, Sánchez Cordero, era, bueno, secretaria de Gobernación, ahora está en el Senado. Ella, como titular de la CEGOP, tenía a su cargo estos mecanismos de protección, varios mecanismos de protección, entre ellos el CIPINA, pero también estaba CONAVIM y algunos otros mecanismos de protección de derechos humanos. Y en su gestión pudieron articularse, desde mi punto de vista, mucho estos mecanismos a favor de niñas, niños y adolescentes, a favor de mujeres. Bueno, ahí también está la protección a periodistas, ¿no? Digamos, muchos mecanismos. Pero en particular en el caso de niñas, niños y adolescentes fue bastante interesante la gestión de la doctora Sánchez Cordero, porque el CIPINA tomó fuerza y pudo articularse de mejor manera con estos otros mecanismos, pero también con los estados, ¿no? Los sistemas locales y los sistemas municipales. Y se pudo discutir mucho, muchísimo se pudo discutir, sobre todo por la intervención de la subsecretaría de licenciada Encinas. Se pudo establecer un diálogo con muchos sectores. Yo creo que el conocimiento sobre el tema de niñez y adolescencia, por lo menos nosotros que estamos en la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, pensamos que fue muy importante porque posibilitó conocer de mejor manera cuáles son los derechos, cómo se pueden hacer efectivos los derechos. Y bueno, en el caso de la pandemia, pues, se trató de contener estos efectos adversos que ha tenido. Me parece, mi opinión en lo particular es que fue muy buena gestión. Ahora con este cambio, bueno, esperemos que haya continuidad, las bases me parece están sentadas para ello, y esperamos que haya el mismo impulso para la protección de derechos. Perfecto, maestro. Bueno, ya casi para concluir este programa, nos gustaría que nos indicara a dónde en un momento determinado se les pudiera contactar en caso de que pues, algunos sectores de la sociedad civil quieran participar o escuchar algunos planteamientos que tienen que ver, por un lado, con políticas públicas, también conocer en mayor grado el tema del marco normativo, ¿no? Y qué se puede hacer, ¿no? Entendemos perfectamente que hay mucho trabajo todavía por delante, que al final de cuentas estos espacios se empiezan a abrir también para que toda la ciudadanía empiece a conocer, y eso es la parte que nos interesaría para que pues las personas que nos escuchen, nos vean, pues sepan a dónde puedan acudir en un momento determinado. Claro. La página de internet de la Secretaría Ejecutiva de CIPINA local, aquí en Oaxaca, está disponible en oaxaca.gov.mx/CIPINA, ¿no? Hay redes sociales que pueden encontrar con CIPINA Oaxaca. Y comentar, porque no lo comenté previamente, comentar que dentro del sistema de esto que le llamamos la protección integral, el paradigma de la protección integral, hay otros mecanismos de protección. El CIPINA, digamos, trata de articular las acciones, las políticas públicas, pero hay mecanismos que corresponden a la protección especial, le llamamos. Ante una situación de vulneración de derechos, no sé, se me ocurre maltrato, violencia sexual, alguna situación que vulnere derechos a niñas, niños y adolescentes, existe la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un organismo del DIF, en el caso de Oaxaca, que debe hacer un diagnóstico, debe elaborar un plan de restitución, debe brindar protección, medidas de protección urgente para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en este caso a ellos se les encuentra como Procuraduría de Protección o PRODENAO,
¿no? Si gustan buscarlo de esta manera. Y esto es importante porque hacia allá se pueden canalizar estas situaciones de vulneración de derechos, ¿no? Entonces, me parece que con esas referencias pudieran conocer más. Nosotros estamos, el directorio está en la página de internet. En lo particular, el departamento al que yo estoy adscrito se ocupa de la capacitación, básicamente al servicio público, pero también podemos hacerlo a otro tipo de instancias. Pero tenemos también áreas de difusión, ¿no? De comunicación y difusión, que pueden apoyar los intereses de las personas que tengan en relación con el tema. Así es. Pues, maestro, muy bien explicado el tema, muy digerible como lo dijimos en un principio, y nos dio pues mucho gusto dialogar contigo. Esperemos que no sea la primera y última vez, esperemos más visitas de ti, de los funcionarios de CIPINA, y no nos queda más que agregar que pues te despidas enviándole un mensaje a nuestro público, invitarlos a que conozcan las actividades y acciones de CIPINA, y creo que es uno de los pocos organismos que existe actualmente que va encaminado a la familia, a los menores, y como dices tú, ver la protección de ellos. Claro que sí, pues completamente invitados. La protección, me gustaría terminar diciendo que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes no es solo un tema de instituciones públicas, es un tema en el que las responsabilidades recaen sí sobre el Estado, sí sobre el sector público, pero también sobre las familias y sobre la sociedad. Y sobre todo las familias deben ser el mejor sistema de protección que debe existir. Al interior de la familia es donde deben estar garantizados todos los derechos. Entonces los invitamos a conocer los derechos de niñas, niños y adolescentes para que puedan garantizarse y hacerse efectivos. Les agradezco Pues, mucho no, la invitación. al contrario, a nombre de Praxis Universitaria y de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, le agradecemos que nos hayas acompañado en este espacio, que es el derecho a tu alcance. El derecho a tu alcance. Muchas gracias.